En esta oportunidad vamos a hablar sobre patología en arterias vertebrales. Comenzaremos hablando de la enfermedad ateroesclerótica. La evaluación por imágenes no invasivas de las arterias vertebrales no está tan bien estudiada como la de las arterias carótidas. Sin embargo, la patología ateroesclerótica se desarrolla con una frecuencia similar en ambas localizaciones. Con respecto a lo de que no está bien estudiada como en carótidas, se refiere a la dificultad en el abordaje de estos segmentos y fundamentalmente de los segmentos donde se asienta con mayor frecuencia la enfermedad ateroesclerótica, que son en los segmentos proximales. Como puntos claves a destacar, tenemos que las estenosis de la arteria vertebral se localizan con mayor frecuencia en el origen, como dijimos previamente, fundamentalmente en el segmento B1. Se detectan generalmente por el aumento del tiempo de aceleración en el segmento postestenótico o por velocidades focales mayor a 100 centímetros por segundo. Si nosotros tenemos una estenosis ubicada en segmentos B1, nosotros al explorar los segmentos B2, que son los que habitualmente podemos explorar de manera adecuada por Doppler, encontraremos un patrón de flujo en el cual vamos a observar que el tiempo al pico es mayor a 100 milisegundos. O si logramos encontrar en algún sitio velocidades focales mayor a los 100 centímetros por segundo, como los indican las últimas publicaciones, nos habla de la posibilidad de una estenosis en esa arteria vertebral. La oclusión es difícil de diferenciar de las hipoplasias o atresias congénitas. Aquellas oclusiones u estenosis críticas que se localizan en los segmentos B3 se pueden sospechar por flujo de alta resistencia en los segmentos B2 o bien por flujo reverso en B4. Un flujo de alta resistencia en B2 sería un flujo con una melladura importante y velocidades diastólicas bien bajas. Este flujo registrado en B2 nos haría sospechar una posible estenosis en el segmento B3. En el caso de que nosotros tengamos la oportunidad de explorar el tronco basilar o los segmentos ya intracraneales de la arteria vertebral, podríamos observar la presencia de un flujo reverso, lo cual podría ser indicativo de una estenosis crítica u oclusión en segmentos B3, que son segmentos no accesibles al eco. Si observamos esta imagen de arterias vertebrales con Doppler color, observaremos que el flujo se ha afinado prácticamente con presencia de aumento de las velocidades y aliasing. Al explorar estos segmentos con Doppler pulsado, podemos ver velocidades aumentadas con una velocidad pico sistólico de 185 centímetros por segundo y una velocidad de fin de diástole cercana a los 42 centímetros por segundo, lo que podemos concluir como una estenosis hemodinámicamente significativa de arteria vertebral, en este caso izquierda. Otro tipo de patología o anomalía que podemos encontrar en las arterias vertebrales es aquella de su origen o trayecto. 4 o 6% pueden nacer directamente desde el callado aórtico. En esta imagen nosotros vemos cómo la arteria vertebral hace un giro sobre sí misma. Viene en un sentido y hace un giro. Esto lo podemos denominar coil. Es más frecuente de ver en las arterias carótidas, como al igual que los kinking, pero
Acá hay un claro ejemplo de que también pueden ser vistos en las arterias vertebrales. Las irregularidades y tortuosidades en el trayecto de las arterias vertebrales se producen también generalmente cuando hay patología cervical, dado que estas transcurren por el canal formado por las apófisis transversas. En esta imagen podemos ver una anomalía o variante rara del origen de la arteria vertebral izquierda que nace directamente desde el callado. Para pasar ahora a lo que es el síndrome de robo subclavio. Si bien no es una manifestación de patología vertebral, es uno de los hallazgos o una de las anomalías en el flujo de las arterias vertebrales más frecuentemente registradas. Esto describe la presencia de flujo retrógrado en una o ambas arterias vertebrales. La fisiopatología involucra la estenosis u oclusión del tronco arterial brachiocefálico o la arteria subclavia proximal antes del nacimiento de la arteria vertebral. Su definición y etiología: la estenosis causa una disminución del flujo sanguíneo a la extremidad superior ipsilateral y por consiguiente el flujo reverso en la arteria vertebral para mantener una adecuada perfusión del miembro. Esto puede ser particularmente evidente cuando se ejercita el mismo o se hacen maniobras evocadoras, como explicaremos a continuación. La principal causa son placas ateroescleróticas, siendo causas menos frecuentes las alteraciones del nacimiento, disección, arteritis o compresiones extrínsecas. Más del 80% de las veces son izquierdas, es decir, 80% de las estenosis subsignificativas son en la arteria subclavia izquierda. Generalmente se presenta por una diferencia de la presión arterial de más de 20 milímetros de mercurio entre ambos brazos. Hay autores que para aumentar la especificidad toman una diferencia de 40 milímetros de mercurio entre ambos brazos, pero si nuestro nivel de sospecha va recién a los 40 milímetros de mercurio, sabemos que vamos a tener una consecuente baja en la sensibilidad. También podemos escuchar un soplo a nivel de la fosa supraclavicular, si bien este es un hallazgo más dificultoso. En cuanto a síntomas, podemos tener aquellos relativos al sistema nervioso central, sobre todo de fosa posterior, como es el vértigo paroxístico, mareos, disartria o síncope, o aquellos relacionados con isquemia del miembro superior, como debilidad, parestesias, frialdad o claudicación del mismo. En este esquema vemos la representación y el circuito que genera el flujo reverso en la arteria vertebral a partir del polígono de Willis. También debemos tener en cuenta en aquellos pacientes que tienen cirugía de bypass con mamaria, podremos generar también, así como se genera un robo vertebral, se podría generar un robo a esa arteria mamaria presentando síntomas como angor en aquellos pacientes. Clásicamente se definen tres patrones de robo: el patrón tipo 1, latente u oculto, el patrón tipo 2 o parcial y el patrón tipo 3 o robo completo. Existen subdivisiones según diferentes autores, pero nosotros recomendamos fuertemente dividir a los patrones de robo únicamente en 3 grados. El patrón tipo 1 tiene un signo que se conoce como el signo del conejo, por la forma que asimila el patrón de flujo. Este patrón latente, si queremos hilar un poco más fino, tiene o uno lo puede sospechar con mayor frecuencia si correlaciona el punto de la melladura mesosistólica con la velocidad de fin de diástole. A medida que la melladura mesosistólica se hace más pronunciada
y alcanza o es más profunda que la velocidad de fin de diástole, más claro es el patrón de robo tipo 1. Y nosotros en estos casos, si se insufla un mango de presión por encima de la presión sistólica, aproximadamente unos 30 milímetros de mercurio, se sostiene el mismo durante 2 a 3 minutos, algunos autores recomiendan más tiempo. Al desinflarlo de manera brusca, vamos a ver que este patrón va a migrar hacia un patrón de robo de tipo 2 o robo parcial, donde ya toda una parte del ciclo va a ser reverso. Por último, tenemos las circunstancias en cual el flujo, tanto en sístole como en diástole, es reverso, y esto nos indica que la estenosis a nivel de la arteria subclavia es como mínimo superior al 90%. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto es una paciente de sexo femenino de 69 años de edad que consulta por cuadros de mareo. Si observamos al análisis espectral de la arteria vertebral, encontramos un patrón de robo tipo 1. Esto nos haría pensar que hay una estenosis a nivel de la arteria subclavia, pero no tendría por qué ser mayor al 60%. Pero alertados por este hallazgo en la arteria vertebral, fuimos a buscar el origen de la arteria subclavia, que en esta ocasión lo pudimos obtener registrando velocidades extremadamente altas. Si ustedes observan, supera los 5 metros por segundo. Estos hallazgos son discordantes. Este grado de aumento en las velocidades tendría que estar correlacionado con otro tipo de patrón de robo subclavio. A esta paciente se le realizó, como ustedes ven en la imagen de la izquierda, en primer instancia una tomografía computada multislice con contraste, donde se observa la presencia de una estenosis significativa inmediatamente proximal al nacimiento de la arteria vertebral. Como decíamos antes, más del 80% de los síndromes de robo subclavio son izquierdos, y esto es debido al ángulo agudo que presenta la arteria subclavia con respecto a la salida del callado aórtico, lo que favorece la presencia de placas de ateroma. Ahora el ángulo agudo que forma lo vamos a observar aquí. A esta paciente se le realizó un estudio de hemodinamia en el cual se observó una estenosis severa de la arteria subclavia proximal al nacimiento de la arteria vertebral. Con todos estos hallazgos, la hipótesis de por qué la discordancia entre el patrón de robo subclavio grado 1 y una estenosis severa en arteria subclavia presumiblemente podría ser debido a que el material que genera la estenosis es material trombótico o coágulo, no una estenosis de mayor evolución, lo que probablemente no permitió todavía acoplar los mecanismos fisiológicos para un mayor flujo colateral hacia el brazo vía vertebrales. En este caso tenemos un paciente añoso de sexo masculino en el cual al estudio de arterias vertebrales, cuando exploramos y al Doppler vemos un pequeño flujo sistólico con un flujo en diástole en diferente dirección. Esto nos hace sospechar la posibilidad de una estenosis significativa de la arteria subclavia, por lo que vamos a explorar el brazo
observando en la arteria umeral izquierda un flujo monofásico con aumento del componente diastólico y retardo del tiempo de aceleración, lo que es compatible a un flujo post-obstructivo o por circulación colateral. Para llegar a un robo subclavio grado 3. Observamos esta imagen de eje largo, donde en un mismo plano podemos cortar la arteria carótida común junto con la arteria vertebral izquierda. Sabemos que el flujo de ambas arterias van de la periferia hacia el endocráneo, por lo cual deberían representarse en el mismo color. Si nosotros vemos la escala, el rojo se está alejando del transductor, por lo cual va en este sentido. La marca está ubicada hacia craneal, por lo cual el flujo en la carótida común es el adecuado. Pero al observar el flujo en arteria vertebral, vemos que se pinta de azul. El azul se está acercando al transductor, por lo cual el flujo en arteria vertebral se está alejando del endocráneo. Esta diferencia en la dirección del flujo entre carótida común y arteria vertebral nos hacen el diagnóstico de un robo subclavio significativo. Fuimos a explorar el origen de la arteria vertebral. El origen de la arteria vertebral está totalmente despejado, pero con flujo hacia la arteria subclavia que viene por acá. Cuando hacemos la exploración con Doppler pulsado, vemos un flujo totalmente reverso en la arteria vertebral. Y en este video podrán ver una maniobra de chequeo donde en un mismo trazo vemos el flujo reverso de la arteria vertebral y luego pasamos al flujo anterógrado de la arteria carótida común. Todo esto son medidas de seguridad para confirmar que estamos en presencia de flujos en diferentes direcciones y por lo tanto en un robo subclavio grado 3, lo que nos debe hacer pensar en una estenosis mayor al 90% de la arteria subclavia ipsilateral. A este paciente se le realizó una tomografía. En este caso vemos una proyección de máxima intensidad del callado aórtico y la salida de los grandes vasos. Y si prestamos atención, entre la salida de la arteria subclavia izquierda y el nacimiento de la vertebral, que es esa arteria, observamos un trayecto de 3 a 5 milímetros en el cual no se observa contraste. Pasando ahora a una vista axial de la misma tomografía computada, vamos a observar cómo está comprometido el origen de la arteria subclavia. Fíjense que no hay relleno, hay una obstrucción crítica o completa de la arteria subclavia proximal a la arteria vertebral. Nuevamente vemos la oclusión y ahí recién nace la subclavia, la vertebral, lo que nos confirma el porqué de aquel flujo observado en el estudio de vasos de cuello. Nuevamente, esto es una reconstrucción multiplanar curva del nacimiento de arteria subclavia y aquí arteria vertebral. Fíjense cómo está totalmente ocluido. Cuando observemos ahora los cortes transversales, en estos 3 diferentes cortes, observemos cuando se pierde totalmente la luz del vaso de la subclavia y luego nace la arteria vertebral izquierda. Dejo una clasificación, si bien, insisto, esto no es patología
de arteria vertebral, sino es patología de arterias de miembros superiores, como es la arteria subclavia. Es un vaso supraórtico. Podemos dejar esta clasificación de la severidad de la estenosis en función de las diferentes velocidades que encontremos y también algún grado de correlación con el tipo de robo vertebral. Entonces, aquellos donde nosotros tengamos un patrón de robo tipo 1, recuerden el signo del conejo, que es algo útil, nos habla de estenosis que están entre el 50 y el 59%, es decir, un robo subclavio grado 1 nos hablaría de una estenosis menor al 60%, con salvedades como las que vimos en el ejemplo de hoy, en el cual había un robo subclavio grado 1, pero con una estenosis severa, presumiblemente porque esa estenosis era aguda o de poco tiempo de evolución. Luego, las lesiones que estén entre el 60 y el 89% se manifestarán con un robo tipo 2. Si encontramos un patrón de robo subclavio parcial o robo tipo 2, estaremos hablando de lesiones que se podrían encontrar entre el 60 y el 89%. Para cuando observamos un patrón de robo tipo 3 permanente en el cual el flujo es reverso durante todo el ciclo, tanto en sístole como diástole, hablamos de estenosis superiores al 90% o incluso oclusión. Nuevamente, muchas gracias por participar y observar estos tutoriales y nos encontramos en el próximo.